Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa de piscinas, nuestra clase de hoy a distancia. Eh, Vamos a hablar en esta segunda parte sobre lo que es la calidad del agua de una piscina. Estos temas lo hemos venido como hablando poco a poco a lo largo del curso, en estos días que hemos retomado, pero vamos a ir especificándolos de manera más formal y de manera un poco más amplia. Lo primero que tenemos que entender que es calidad del agua. Cuando hablamos de calidad del agua, piscinas es un agua que tiene ciertos parámetros físicos, ciertos parámetros químicos y ciertos parámetros biológicos que se deben de cumplir, ¿ok? Para llegar a cierto reglamento o a ciertas especificaciones. Entonces, existen diferentes tipos de agua ¿verdad? O diferentes usos en el agua que pueden de tener diferentes calidades. Por ejemplo, no es lo mismo la calidad que se necesita para agua apta para consumo que el agua de riego o el agua de calderas o el agua de vertido o el agua de reuso. O el agua de piscinas. O sea, son aguas que se utilizan para fines diferentes y por lo tanto pueden tener parámetros físicos, químicos y biológicos distintos. Todos estos tipos de agua están reglamentados, están especificados ya en reglamentos, en decretos que establecen estos parámetros y deben de cumplirse para poder hacer uso según su fin. En relación a las aguas de piscina, tenemos que el reglamento nos va a dar 3 cuadros donde se van a establecer los parámetros físicos, químicos y biológicos que el agua de piscina debe de cumplir para estar en regla. En el cuadro 1 vamos a tener parámetros físicos y químicos que se deben medir diariamente, que deben de anotarse en la bitácora diariamente. En el cuadro 2 tenemos parámetros químicos, físicos y biológicos que deben de anotarse de manera mensual, se deben de hacer de manera mensual. Y en el cuadro 3, parámetros biológicos que en la buena teoría se deben de hacer de forma bimensual. En el cuadro 2 y 3 son parámetros que se deben de medir a través de un laboratorio acreditado que llegue a tomar muestras al lugar, a la piscina, para luego llevársela a su laboratorio y posteriormente hacer los análisis y realizar un informe certificado firmado por un químico que asegure, ¿verdad?, que los experimentos o las pruebas que se hicieron están, ¿verdad?, de manera correcta, están bien hechos. Entonces yo con estos informes puedo después llenar mi bitácora o puedo adjuntar los informes a la bitácora, ya sea pegándola o ya sea imprimiendo una foto, ¿verdad? O demás. Entonces pueden aparecer por ahí. Acá siempre ha habido todo un tema de discusión muy fuerte debido a que los análisis de agua generalmente son relativamente caros, más cuando no hay laboratorios de agua cerca y una persona tiene que desplazarse muchos kilómetros para recolectar las muestras, para enviar las muestras a San José o a otros lugares para que realicen los análisis respectivos. Esto se encarece mucho y muchas veces de piscinas que quedan, ¿verdad?, bastante alejados de los centros de población, ¿verdad? Caso típico nosotros, Caribe Sur, que no hay laboratorios más cerca que Limón
¿verdad? Actualmente. Pero antes de que existieran un par de laboratorios que ya hay en Limón que hacen este tipo de pruebas, antes solo en San José había. Entonces, los laboratorios se dejaban cobrar mucho dinero para poder venir a realizar los muestreos de las aguas para poder hacer esto. Otra de las cosas que genera polémica es que se solicita un análisis mensual de esto, lo que implica que es mensualmente implicar un gasto bastante elevado y que además, ¿verdad? En el cuadro 3 se analizan datos bimensuales, o sea, que cada mes por medio, aparte del mes del cuadro 2 que tengo que llenar, tengo que hacer cuadro 3, por lo tanto me va a elevar el costo. Entonces, bueno, los operadores, los dueños de las piscinas públicas y públicos restringidas han tratado de negociar, ¿verdad? Para poder, Ok, disculpen ahí la interrupción del video, pero bueno, estaba atendiendo eh, la cita médica que tanto les mencioné en la mañana. Volvemos, entonces les decía que esto sí ha creado una polémica muy fuerte pues, por los costos, les decía. Entonces los hoteleros, principalmente los hoteleros o los dueños de piscinas, han venido negociando, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud principalmente, para poder extender estos análisis. En algunos lugares se han logrado llegar a acuerdos, ¿verdad? Entre las unidades de salud, ¿verdad? Los ministerios de salud regionales para extender los periodos, por ejemplo, a 3 meses en algunos lugares, otros a 6 meses, para que no se encarezca tanto el mantenimiento de una piscina, porque realmente el coste de mantener una piscina aplicando todos esos análisis se eleva significativamente. Entonces es importante que cuando ustedes ya estén operando una piscina, conozcan, ¿verdad? Estos acuerdos, que ya estén en la zona donde estén trabajando, para ver cada cuánto tienen que solicitar los análisis a los laboratorios respectivos para cumplir con los requisitos que el Ministerio de Salud les solicita. Después de eso, ya, como les decía, lo que son los cuadros, lo que nos van a ir determinando son los parámetros de control de calidad del agua. Unos parámetros van a ser físicos, otros parámetros van a ser químicos y otros parámetros van a ser biológicos, ¿verdad? Recordemos los físicos hablábamos, ¿verdad? Bueno, antes de esto, ¿verdad? Para hacer este programa, ocupamos siempre estar trabajando con la piscina en marcha, ¿verdad? Para hacer los análisis siempre debemos de tener la piscina en marcha, trabajando, filtrando. Podemos hacer revisiones periódicas durante el uso. Es importante hablar con las personas usuarias, ¿verdad? Siempre estar atentos al agua de las instalaciones. Y vamos a hablar de estos controles de la calidad de los parámetros y todo el mantenimiento de equipos, ¿verdad? Que esto lo vamos a ahondar mucho más en la tercera parte de la clase de hoy. Entonces les decía, bueno, que los primeros parámetros van a ser los del cuadro 1, que inician, les decía yo, con las pruebas que se llaman organolépticas, pruebas que generalmente se pueden realizar con nuestros sentidos. Son pruebas muy simples donde vamos a determinar algunas cosas, donde la primera va a ser el color, ¿verdad? Debe de haber ausencia de color en una piscina, el agua debe ser transparente completamente y debe verse el fondo, ¿verdad? Como se establece en el reglamento. Recordemos que los colores pueden provenir de algunos metales. Si ustedes tienen piscinas con agua de pozo, es más común que les suceda la coloración de piscinas al reaccionar con el cloro. Por ejemplo, en lugares que haya mucho hierro en los pozos
o lugares que haya mucho cobre en los pozos y el mismo manganeso, si se quiere, puede llegar a provocar que se tiña la piscina, por ejemplo, o rojiza, o café, o verde, o azulada, ¿verdad? Entonces, es importante inspeccionar esto. Esto puede darse principalmente después de la cloración. Es muy típico que suceda después de la cloración. Entonces, si ustedes no conocen una piscina o no conocen el agua que utiliza una piscina y generalmente es agua de pozo, lo más recomendable antes de llenar la piscina con agua de renovación o antes de clorar la piscina es hacer una prueba con la piscina, con el agua que ustedes van a utilizar para llenar. La prueba es relativamente sencilla, ¿verdad? Es agarrar el agua de ese pozo en un balde y adicionarle cloro. Si la piscina, si esa agua del balde se torna café o se torna de algún color en particular, es que eso puede pasar en la piscina. Entonces, para prevenir eso, yo lo que voy a agregar antes de clorar es un capturador de metales, que es una sustancia química que venden las diferentes casas proveedoras de productos, que lo que me van a hacer es que la sustancia me va a reaccionar con los metales que hay en el agua, atrapándolos, por así decirlos, y impidiendo posteriormente que reaccionen con el cloro y el agua llegue a tornarse del color. Estos son ejemplos de cómo puede verse una piscina, ¿verdad? ¿Verdad? Reacciones químicas con el cloro. Y realmente, de verdad, es un poco preocupante, si se quiere, cuando alguien llega así. Generalmente, el color de una piscina no implica de que el agua sea un riesgo para la salud de los usuarios, pero sí genera una cuestión visual desagradable que puede provocar la molestia a los usuarios. Obviamente, de que el usuario que no conozca, ¿verdad? Datos técnicos de una piscina, llegar a ver una piscina verde o rojiza o café, lo primero que va a pensar es que la piscina está sucia, la piscina está sin mantenimiento, y esto va a provocar una reacción, ¿verdad?, negativa hacia el lugar de trabajo. Pueden poner quejas y obviamente ahora se da mucho también las calificaciones en redes, por ejemplo, por TripAdvisor o Booking o Airbnb y otras aplicaciones, y pueden poner tal vez ahí comentarios bastante negativos que les afecta directamente a los establecimientos, ¿verdad? Con la parte de arrendamientos. Entonces, es importante, ¿verdad?, prevenir ese tipo de cosas para evitar cualquier afectación, ¿verdad? Como les digo, el color probablemente no va a estar asociado con un problema o con un riesgo hacia la salud. Es más que todo una cuestión estética con lo que es esto. Después de eso vamos a tener lo que es el olor. El olor también, les decía, ¿verdad? No debe de haber ningún tipo de olor. O sea, la piscina nunca debe oler a ese tipo característico de piscina. Ese olor a cloro que ustedes, o que se conoce popularmente, no debe de aparecer en la piscina, no debe de existir en la piscina. Y esa piscina, ¿verdad? Siempre debe presentar, no debe presentar ningún tipo de olor. Otros olores que pueden aparecer, ¿verdad? El olor a orines es muy típico de las piscinas de niños. Si no se da un buen tratamiento, ¿verdad? Puede generar este olor a orines. Acordémonos de que el olor a orines proviene más que todo del olor a amoníaco que se desprende de los orines, porque la orina trae algo que llama mucha urea, y al descomponerse libera un amoníaco, y ese es el olor característico a orines que puede generarse en una piscina sin mantenimiento. El sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Que ya se puede presentar cuando una piscina está con un agua ya muy deteriorada, donde hay mucha alga, donde hay mucha materia orgánica en descomposición, ¿verdad? Ya cuando el agua se considera que está estancada, literalmente, probablemente encontramos un olor tipo huevo duro, por así decirlo, que nos provoque bastante molestia y genere, ¿verdad?,
una disconformidad. Obviamente que ya una piscina que llegue a oler a este tipo de sustancias, a este tipo que provoque un olor a huevo duro, ya quiere decir que es una piscina sin ningún mantenimiento, que el agua llegó a un deterioro completo y hace falta, ¿verdad?, darle un tratamiento, ¿verdad?, correctivo muy fuerte para volver a recuperar. Recordemos de que aunque el agua puede estar estancada y huela feo, no necesariamente el agua tiene que botarse, ¿verdad? El agua puede recuperarse nuevamente con tratamientos correctivos, desde floculación, algicidas, cloración y otras formas de mantenimiento que pueden provocar, ¿verdad?, que el agua de esa piscina se restablezca y pueda tener los parámetros de calidad que exige el reglamento y no representar un riesgo a la salud de las personas o de los usuarios. Y después les decía lo que son las espumas y grasas, ¿verdad? Que tampoco deben de haber espumas y grasas. Es importante determinar, ¿verdad?, visualmente. Estos se presentan generalmente a las orillas, ¿verdad? Desde ahí comentaban en una clase anterior de que a veces si no se prevén de las espumas o grasas o si no se eliminan, ¿verdad?, van generando una costra en el borde de la piscina que es difícil de arrancar, o en el borde de los skimmers también, ¿verdad? Porque muchas van a ir conduciéndose a los skimmers y van a generar, ¿verdad?, una costra bastante pegadiza a las paredes y van a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder arrancarlo. Hablábamos de que estas espumas o estas grasas, ¿verdad?, pueden provenir de la grasa del cuerpo principalmente y también de los productos bronceadores y bloqueadores que se utilizan las personas antes de meterse en las piscinas, ¿verdad? Recordemos las malas prácticas que existen, ¿verdad?, a nivel de usuarios. La primera es ponerse el bloqueador, ¿verdad?, previo a exponerse al sol. Inmediatamente, o sea, la gente generalmente se embarra el bloqueador y una vez se va a meter a la piscina, no espera que el bloqueador se absorba, entonces básicamente la mayor cantidad de esta crema va a quedar en la piscina, o la gente, ¿verdad?, tiende a broncearse a la orilla de la piscina, se llena de aceite bronceador y ya cuando llegan a un punto de tolerancia, ¿verdad?, lo que hacen es refrescarse y muchas veces sin bañarse van directamente a la piscina y se quitan todo este aceite, ¿verdad?, en el agua de la piscina quedando ahí. Y bueno, al final de la tarde o al final del día o a la mañana siguiente podemos encontrar gran cantidad de espumas y grasas que deben de ser eliminadas. Entonces, esto se debe de evitar. Bien, estos son las pruebas organolépticas principalmente que vamos a realizar, debido a que ya las que vienen van a ser principalmente pruebas químicas. Hay una prueba que en la buena teoría se hace visualmente todos los días, que es la transparencia, ¿verdad? Que yo voy a ponerme a la orilla de la piscina, de la parte más honda de la piscina, y la idea es que pueda ver el fondo o el sumidero de fondo sin ningún problema, que el agua que esté tan clara, tan transparente que me permita ver el sumidero de fondo. Si yo no puedo ver el sumidero de fondo de una piscina, es probablemente de que el agua está turbia, y esa turbidez, ¿verdad?, quiere decir de que hay partículas suspendidas. La turbidez se puede medir a través de un aparato, ¿verdad?, que utiliza algo que se llama unidades nefelométricas de turbidez, que utiliza luz para determinar cuánta, ¿verdad?, dispersión de luz se va a dar, y por lo tanto me va a dar unidades. Esto se hace con un laboratorio. Esas son las pruebas mensuales que tiene que hacerse, ¿verdad?, según el reglamento y según la tabla,
¿verdad? Que está en el reglamento dice de que la turbidez de un agua de piscina no debe de superar el 1,5 de las unidades nefelométricas de turbidez, o sea, las UNT. Estos, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, esto como les digo, lo hace un laboratorio, lo hace una persona especializada, pero es importante que lo conozcan para poder hacer la lectura de un informe de un laboratorio y saber si la piscina está dentro o fuera del rango de esto. Ahora, hay una situación que se da con los parámetros del laboratorio, ¿verdad? Que llegan a considerarse un poco absurdos, si se quiere, porque los laboratorios nunca van a llegar de forma sorpresiva, los laboratorios nunca van a llegar de forma aleatoria, ¿verdad? Puesto que no hacen inspecciones, sino que los laboratorios van a llegar cuando usted los contrate y cuando ustedes acorden, ¿verdad? O acuerden, perdón, acuerden una cita para poder hacer el muestreo y demás. Obviamente que uno como dueño o como operador de piscinas, si yo sé que mañana me va a llegar el laboratorio a hacer pruebas, buscaría, ¿verdad? Previo a mañana, o sea, hoy en la tarde o hoy en la noche, dejar esa agua de la piscina literalmente a una condición muy, pero muy, pero muy buena. O sea, hacer la floculación para eliminar cualquier turbidez que pueda existir, mantener y regular los parámetros químicos. Si es el caso, le hago un clorochoc para evitar de verdad que salga cualquier agente microbiológico. Y verdad, con el tiempo suficiente para que el día siguiente que venga al laboratorio el nivel de cloro esté adecuado. Entonces yo puedo, ¿verdad? Que es como lo que se reclama acá, de que con el agua de una piscina yo puedo, básicamente manipularla. ¿Por qué? Porque no, como son pruebas que se hacen con coordinación, el agua de piscina lo que va a buscar es estar bien. Ahora, otra cosa que se reclama con los análisis de laboratorio es que, ¿verdad? Puede ser de que mañana el analista llegue, tome la muestra, se la lleve, el agua salga perfecta, ¿verdad? Con todos los parámetros al día, pero resulta ser que en la tarde de hoy, después de que el analista se fue y yo abrí la piscina, alguien se defecó o entró animales o alguien vomitó, o cayó una sustancia química a la piscina sin darnos cuenta, eh, y el agua se deterioró, ¿verdad? Entonces, en un mismo día, la calidad del agua pudo variar significativamente por un montón de factores y es imposible monitorearlo a través de los laboratorios, ¿verdad? Entonces, esto es como un poco absurdo, si se quiere, porque básicamente, ¿verdad? El agua de la piscina va a estar como muy vulnerable a cambios repentinos debido al uso. Más si tenemos una piscina de alto tránsito, ¿verdad? Como son las públicas y demás. Entonces, bueno, acá esto es como la parte de la parte física, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, tenemos un turbidímetro, por así se llama, ¿verdad? Que es el que va a realizar, con las que se van a realizar las mediciones. El último parámetro físico, se mide principalmente, en las piscinas cubiertas o piscinas que están en interiores, ¿verdad? Por ejemplo, hay gimnasios que tienen piscinas adentro de las instalaciones, hay hoteles que tienen piscinas internas, hay centros de recreación o clubs que tienen piscinas en interiores. Y la temperatura es un parámetro que se debe regular, puesto que no está regulado generalmente por el ambiente externo, ¿verdad? Sino que hay una interferencia que puede llegar a tener ahí una significancia. En la buena teoría,
¿verdad? Todos los días se toma temperatura, de que tienen que estar entre 24 a 30 grados, no más de eso, ¿verdad? Pero sí, obviamente que una piscina que esté abierta al, al ambiente, ¿verdad? Que esté expuesta al ambiente, el agua va a estar regulada o por el clima directamente y puede llegar a estar dentro de ese parámetro sin ningún problema. Pero la temperatura en piscinas de este tipo casi nunca se mide. Siempre se debe de medir, muy importante, siempre en piscinas que estén o temperadas, por ejemplo, montañas, bueno, hoteles de montaña que tienen piscinas y tienen calentadores de agua. Es importante medirla todos los días de que el agua debe estar entre este rango, ¿verdad? De que no se suba. O piscinas de que están en interiores, ¿verdad? De que este, también el agua debe estar dentro de este rango. Entonces, básicamente, formas de medirlos, ¿verdad? La principal es un termómetro, bien, tal vez más regulado, ya sea un termómetro eléctrico, ¿verdad? Ya sea un termómetro como los que ahora todos se utilizan para medir la temperatura cuando entramos en un establecimiento, o un termómetro de mercurio, ¿verdad? Hay montones de posibilidades, pero este parámetro básicamente va a estar más dirigido a lo que es piscinas a nivel de interiores y piscinas temperadas principalmente. No termales, ¿verdad? Que eso es diferente. También se debe de regular que las termales no estén a temperaturas muy altas que puedan provocar lesiones. Pero sí, piscinas temperadas quiere decir de que estén, ¿verdad? A una temperatura ideal, porque, qué sé yo, en una montaña estamos a 15 grados afuera, ¿verdad? A 10 grados afuera, pero la piscina debe estar entre 20 y 30 para tener una temperatura agradable y que la gente pueda aprovechar. Entonces, esto es como, ¿verdad? Importante. Bien, voy a cortar esta parte del video acá, que son los parámetros físicos, para que les quede por aparte, y puedan ir ya observando el video de esta parte de la clase. Nos vamos a parar acá la grabación y continúo con un próximo video dentro de un ratito.